Está recogido. Compañeros, nos queda una ponencia, un área, que era la de democracia real, pero la compañera que tenía que venir a exponerla no ha venido. No ha mandado la ponencia tampoco porque los compañeros de Democracia Real mandaron 60 folios eran, y cuando se les dijo que había que concretar las propuestas, pues no sabemos si se ha puesto mal o lo que sea. Vamos a hacer algunos apuntes que ha recogido Conchi que tienen que ver con las propuestas concretas que se han hablado en otras ocasiones en estos foros sobre la democracia real, y si les parece estiramos hasta, no volvemos esta tarde, sino estiramos hasta que acabemos, porque vamos a hacer un turno abierto de los compañeros que han quedado y terminamos, si es a las 3 y algo, mejor que venir después a las 4, nos parece bien a todos, sobre todo a los que tenemos que coger barcos y demás, vale. Pues entonces, Conchi, que explicite un poco esas 5 o 6 propuestas que tenemos de democracia real, que están en el imaginario y en la mente de todos, y bueno. Bueno, discúlpenme porque lo que he hecho son unas pinceladas de lo que hemos estado viendo en otros foros y sobre todo de cosas que se han dicho aquí de democracia real y bueno, y también porque tengo los sesos blandos del sol. Pero bueno, en definitiva yo creo que democracia real es algo de lo de democracia real, es lo que estamos construyendo. Nosotros sí sabemos lo que es democracia real y lo estamos construyendo de esta forma participativa, democrática. Pero hay una serie de cosas que se hacen necesarias y urgentes, que es la reforma de la ley electoral, donde lo que tiene que reflejar es un hombre, una mujer, un voto. Ningún otro tipo de componendas para favorecer a los grupos mayoritarios, ningún otro componenda que los territorios cedan soberanía, cedan representatividad y prefieran tener un representante de la derecha porque es de una isla determinada. Un hombre, una mujer, un voto. Por otro lado, una ley de participación ciudadana. Se ha dicho aquí el tema de los referéndums, de los plebiscitos vinculantes. Eso es fundamental. Que hay una serie de leyes, una serie de cuestiones que bien porque no están en los programas electorales, porque no han querido los representantes, los grupos que se presentan, o bien porque se hacen necesarias por el devenir del desarrollo histórico, hay una serie de cuestiones que tienen que ser refrendadas por la población y esos resultados de esos referéndums sean vinculantes. Es lo que hemos dicho aquí para el puerto de Granadilla, el tema de la OTAN en Canarias, por ejemplo. Otra cuestión tremendamente importante es la ley de responsabilidad política y administrativa. No pueden ser los representantes políticos y los altos cargos de la dirección, de la administración, de la comunidad autónoma, no pueden ser impunes ante la ley. Tiene que haber una ley que permita que se les juzgue y se les exija responsabilidad patrimonial y penal en la restitución del daño. Aquí no se pueden ir de rositas ante la incapacidad o la falta de voluntad. Supresión de los privilegios de los cargos políticos y todos iguales ante la ley, pero también supresión de privilegios económicos. Tiene que haber una regulación de las retribuciones de los representantes, que, lo digo así un poco a voz de pronto, tienen que ver con lo que un ciudadano cobra en su puesto de trabajo, y si pasas a ejercer una responsabilidad política, pues tiene que cobrar lo mismo, con un techo máximo que tendría que ir en función del salario medio de la comunidad. Y si un cargo político no tenía retribuciones anteriores, pues cobra el salario mínimo interprofesional que hay en ese momento. Por supuesto, nada de cobros de comisiones. Si tu trabajo es representar y asistir a una comisión política, por ir a esa comisión no puedes cobrar asistencia. En fin, toda una serie de cosas que hemos ido diciendo en estos foros. Regulación también de las liberaciones de los cargos públicos. No necesariamente tiene por qué estar todos los concejales de un municipio liberados. Pues se puede compatibilizar con el ejercicio de la profesión. Una ley de incompatibilidades para los cargos públicos, la representación política y los altos cargos de responsabilidad administrativa no pueden ser formas de enriquecimiento
de estos señores, de estos representantes. Y por último, y de verdad que me quedo con muchas cosas ahí en el tintero, el tema revocatorio. O sea, cuando he hablado de la ley de responsabilidad política, tiene que haber una forma para revocar a los representantes que incumplen con lo prometido o que no desarrollan su trabajo para lo que fueron elegidos. Y por último, una ley de participación de los electores en la elaboración de las leyes y su desarrollo. Hoy se ha venido diciendo aquí que los diferentes colectivos implicados, por ejemplo, en la sanidad pública, deben participar en la elaboración de esas leyes y su desarrollo. Pues debe propiciarse ese tipo de ley donde se participen los diferentes colectivos implicados en las leyes, que esa participación sea democrática y horizontal. Yo me quedan muchas cosas en el tintero, aporten, porque lo que he hecho es recoger un poco, realmente no es una ponencia, pero bueno, el pretérito imperfecto también sirve para mejorar en el futuro y creo que lo que corresponde ahora es abrir un turno de palabra para recibir aportaciones que seguro que la tienen los compañeros y compañeras. ¿No? Venga, tú, abre el turno. Eugenio. Venga, abrimos. Apunta. Sergio, Eugenio, Ana, ¿y usted se llama? Escotado. Escotado. Ana. Sergio, Ana, Escotado y Eugenio. ¿Alguien? Bueno, es una pena que el tema de la democracia no lo hemos podido profundizar, porque yo creo que es un eje transversal. Invito a mayor reflexión sobre este tema, solo apuntar algunos detalles también por la premura del tiempo. Primero, presupuestos participativos. Lo que no puede ser lo que ha ocurrido este año en el Parlamento de Canarias, o sea, que 40 mafiosos deciden si financian o no la sanidad, o si financian al ejército, o qué coño financian, o sea, y que los ayuntamientos en pleno decidan qué hacen con el dinero público, o sea, y no se sometan. Hoy hay mecanismos para que toda perra que ha salido del bolsillo del pueblo sea el pueblo lo que decida con ello. Eso se llaman los presupuestos participativos. O sea, lo que no puede hacer es que nuestro dinero esté secuestrado en manos de unos golfos, etcétera. O sea, yo creo que eso es básico, ¿no? Y eso hay mecanismos, eso se llama presupuesto participativo. Frente a ese modelo de parlamento, de democracia, en el que el voto lo secuestra una urna de cristal y queda cristalado durante 4 años, existe la democracia participativa, ¿no? Y eso se concreta en volver totalmente al revés la estructura pública a la estructura ciudadana. Por ejemplo, hace falta consejos de salud en cada centro de salud, hace falta consejos escolares que sean los que tomen las decisiones en los centros escolares. En definitiva, reinventar, redefinir lo que es la democracia, que no es el voto cada 4 años, sino es la participación cotidiana en todos los quehaceres públicos y en todos los espacios públicos. Eso se concreta en iniciativas, por ejemplo, de ley, que es una que están proponiendo también los ecologistas, que es que toda iniciativa de ley que promueve el gobierno para llevar al Parlamento tiene que pasar por un proceso popular de consultas populares. O sea, ahora mismo el gobierno tiene mandado al Parlamento como 7 o 8 iniciativas de ley directamente sin pasar por la consulta popular. Es interesante que existan foros, espacios de consulta permanente, porque la democracia no es solo la toma de decisiones, sino el proceso en el que se toman las decisiones. Otro tema concreto, básico e importante, es la democracia de la banca. La democracia no es solo un espacio en toma de decisiones, sino también es una penetración en los instrumentos sociales de crecimiento y desarrollo de los pueblos. En este sentido, exigimos que todo consejo de administración de la banca tenga presencia de ciudadanos. Hay que democratizar hasta la última oficina municipal o local de cualquier banco. Tienen que tener consejos sociales y los dineros y los gastos que hacen los bancos tienen que pasar por controles democráticos de transparencia. Dónde y cómo se invierte los dineros. Y para acabar, no olvidemos que también la democracia se expresa también en el respeto a los sectores sociales más marginados, más excluidos. En este sentido, volvemos a reivindicar, porque está en litigio otra vez, el tema de la oportunidad de la equidad de género en las listas electorales, que se está cuestionando, y el respeto a los colectivos que no han tenido capacidad histórica de participar en la democracia. Me refiero también a los inmigrantes,
que no tienen el derecho, una vez están produciendo empleo, produciendo riquezas en Canarias, a participar en los procesos de la toma de decisiones. Sergio. Bueno, desde la Asamblea Ciudadana Constituyente de Tenerife apostamos por que se active un proceso constituyente. Básicamente pensamos que lo que hay que hacer es redefinir las reglas de juego. Esta crisis ha venido porque hay unas reglas de juego donde los que mandan de verdad no se eligen, donde controlan a través de unos apoderados que son los políticos de los partidos de gobierno que se turnan, y porque no existen reglas para el poder financiero. Hay que definir un nuevo marco, y para definir ese nuevo marco, la forma natural es crear una nueva Constitución, es hacer una revolución democrática, básicamente. Y nosotros apostamos por ese proceso. Esa nueva Constitución tiene que estar hecha por el pueblo y para el pueblo. Tiene que ser una Constitución donde participe la gente en su elaboración. Existen ya procesos parecidos en Latinoamérica, en Islandia se está viviendo uno también, con lo cual no es algo, digamos, exótico, es algo que se ha hecho y que se puede hacer. Y aquí tenemos que inventar nuestras formas para hacerlo. Esta nueva Constitución tendría que traer una promoción, como ha dicho antes el compañero, de nuevas formas de democracia directa y participativa. Hay herramientas a través de Internet, a través de los presupuestos participativos, para que la gente pueda tener un papel activo en la toma de decisiones que les van a acabar afectando. Esta Constitución tendría que tener también dos pilares básicos en su inicio, que sería el respeto del derecho de autodeterminación, entendido como el derecho de los pueblos a decidir cómo y con quién y de qué manera se relacionan, absolutamente democrático, y también la elección de la forma de Estado. Es un asunto sobre el que en España ahora nunca se ha podido elegir. Se nos ha dado un heredero que fue designado por Franco y votado en un referéndum donde votaron hasta los muertos. Y lo que se nos dio a elegir era o más franquismo o aquí tenéis esto. Y creo que ha llegado el momento, creemos que ha llegado el momento en que podamos elegir qué hacemos, cómo nos gobernamos y cómo nos dotamos de reglas que fomenten el respeto y la igualdad. Muchas gracias. Ana, por favor. Ana. Hola otra vez. Bueno, se oye sobre la democracia real, se oye un montón, qué leyes hay que fomentar, qué tipo de organización. Eso, por supuesto, está muy bien, pero yo quiero centrarme un poquito más en lo que podríamos llamar democracia interior. Es decir, me ha parecido increíble en la ponencia sobre la paz cómo todo este proceso que queremos cambiar este mundo por otro mejor pasa por reflexionar, por examinar y por reinventar las relaciones entre las personas. Si no cambiamos las relaciones que tenemos ahora mismo, si no lo podemos cambiar, yo creo que se volverán a reproducir con el tiempo. Podemos conseguir un cambio que será solo temporal. Y con el tiempo se volverán a reproducir los mismos vicios que nos han llevado al estado en el que tenemos ahora mismo. Entonces, para nosotros, por lo menos desde la Asamblea, desde el 15M, pensamos que hay un cambio interior necesario para poder conseguir y sentar las bases fuertes de una democracia real.
Yo hablo de forma personal. Creo que para mí es súper importante maximizar la horizontalidad de las relaciones, la horizontalidad y la inclusividad. Para mí eso es vital. O sea, incluso organizaciones que pensamos que nos van a cambiar el mundo y tal, tienen que reflexionar sobre sus relaciones horizontales. Para mí es importantísimo minimizar la representatividad y poner en su lugar una portavocía siempre que se turne, no centralizar ideas y movimientos en personas, porque los movimientos y las ideas no es una sola persona, sino que hay mucha gente que piensa igual y que aporta a ese movimiento. Entonces yo creo que para mí eso es súper importante. Es un ejercicio de reflexión que tenemos que hacer a diario. Cuando nos metemos de una forma más activa en las cosas sociales, en cambiar el mundo, en decidir sobre hacia dónde queremos ir, es súper fácil caer en la espiral que nos lleva después a ser políticos como los que conocemos. Seguramente muchos de los políticos que tenemos ahora mismo empezaron con buenas intenciones como nosotros, y míralos dónde están. Entonces, yo creo que ese camino hacia el poder es no sé cómo decirlo, es muy fácil caer. Hay que pensar todo el rato en cómo lo estamos haciendo y en las organizaciones, en las plataformas, en los sindicatos, en los partidos políticos, que haya un espacio para esta reflexión continuamente. Porque si no cambiamos las relaciones entre las personas, esto para mí dará lugar a un cambio momentáneo que volverá a caer en el vicio que tenemos ahora. Eso, entonces, otra de las cosas que para mí no se nombra nunca y es lo más antidemocrático que yo he visto y he aprendido con los años es esta mayoría absoluta con la que trabajamos. No solamente desde el poder, en todas las organizaciones. Un 51%, ustedes me perdonarán, pero no es una mayoría absoluta. Hay un 49% que no está a favor de esa propuesta. Hay un 49% en contra. Entonces, eso hay que reflexionar. Porque si hablamos de referendos populares, no se puede, bajo mi punto de vista personal, no se puede atacar una idea tan buena sin reflexionar sobre cuál va a ser nuestra mayoría. Sobre cuándo vamos a decir verdaderamente el pueblo ha dicho o el pueblo no ha dicho. Yo no sé, en el caso de la OTAN fue una mayoría bastante amplia, pero otras mayorías que nos estamos comiendo implican un 49% de personas en contra. Y encima no solamente es eso, sino que se generan peleas internas de ese 51 contra el 49 que duran eternamente. Estas peleas de esta mayoría no real, para mí, se solucionan si de verdad nos concentramos en buscar el consenso. Buscar el consenso significa no defender mi postura a muerte a ver si es la que gana. Buscar el consenso significa escuchar a la otra parte y a todas las otras partes que haya. Y entre todos buscar una salida o una propuesta que nos incluya a todos y a todas. Que todo el mundo se sienta incluido. Vamos acortando, compañera. Sí, solamente una cosa también muy importante. Para que podamos, entre todos y todas, y realmente sea democrático y participe todo el mundo, o sea, los que están paseando por la calle, nosotros también, necesitamos espacios de información. Así que desde aquí pido, por favor, que las organizaciones, la gente que está, no nos cerremos, sino que tenemos que crear espacios donde poder difundir esto, por ejemplo, que está pasando ahora. Y espacios donde podamos encontrarnos y donde se pueda informar a las personas de lo que está pasando. Sin esos espacios libres de información, tampoco podemos tal. Y insisto entonces, en este sentido, nosotros desde la Asamblea hemos creado una propuesta que se llama la Escuelita 15M, que consiste en hacer charlas en las plazas sobre temas concretos, en las plazas, en espacios abiertos, para que la gente oiga y se interese, porque muchas veces lo que decimos que no se interesa a la gente simplemente porque no sabe las cosas. Entonces yo creo que eso es muy importante, abrirnos a las plazas. Y insisto, para terminar, en este examen interior, para mí es inevitable llevar a una democracia real, de verdad, democracia real, sin examinar las relaciones entre las personas y sin examinarnos a nosotros continuamente. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tiene la palabra Escotado.
Bien, ciudadanas y ciudadanos, yo creo que se podría sintetizar la crisis en la que nos encontramos como la lucha entre el capitalismo y los movimientos sociales de democratización que brotan por todas partes en la humanidad viviente actual. Y ese enfrentamiento que refleja nuestra época es una lucha en la que conseguiremos que lo humano prevalezca. Pero yo, que les hablo desde la plataforma por la República en Tenerife, querría recordar que no podemos olvidar que el Estado español es una anomalía histórica. Es una anomalía histórica porque cuando en la guerra civil los generales fascistas hicieron desaparecer la democracia republicana, la mantuvieron durante 77 años, es decir, hasta el día de hoy, sin que se pudiera volver a legitimar una auténtica democracia real en este país. Todos ya conocemos las trampas que significaron la transición, en la que no se permitió autodeterminarse realmente a los pueblos del Estado de las Españas. Y eso es lo que tenemos que volver a recuperar la auténtica democratización en este país. Y para ello no basta con presentar un programa alternativo como muy bien se ha ido desarrollando en este contraparlamento, en el que en todas las ponencias, en todos los campos, se ha visto la necesidad de recuperar el proceso democrático y profundizar la democracia en cada uno de los sectores, sino que hace falta también un frente, una confluencia de todos los movimientos sociales y de todos los partidos democráticos para acabar con este régimen antidemocrático. Ese frente muy bien ha quedado expresado en las ponencias que se han presentado hoy, porque una de las claves, yo diría, de esas ponencias es que no hay salida posible de la crisis que no pase por el ecosocialismo democrático. Y eso es lo que ha quedado muy claro hoy. Es preciso, por tanto, que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales, como se han ido desarrollando, y que consigamos efectivamente para las próximas elecciones europeas presentar una propuesta de confluencia republicana y ecosocialista. Nada más. Quedan 3 palabras pedidas, que son Isabel, Gregorio, Mary, y es importante que seamos breves para terminar pronto. Yo quería ser breve, y la primera es que hasta ahora no se ha dicho es la posibilidad de las listas abiertas
que es necesario estudiar. Bien, es verdad que no siempre, hay que tenerlo en cuenta, no siempre de por sí tienen que ser positivos, porque muchas veces las listas abiertas, si no conoces a las personas a las que vienes a votar, vienen a ser igual o peor. Es decir, que hay que estudiar el cómo, a qué niveles, pero que sí ir promoviendo las listas abiertas y en las cuotas femeninas, que ya se dijo antes, pero que han sido muy criticadas, y de hecho el PP ahora mismo, la ley dice que tiene que haber un porcentaje de 40-60 y se lo ha cargado en las últimas elecciones. La defensa, hay mucha gente que critica la ley de cuotas, pero hay que decir dos cosas: que es necesario el tener referentes, aunque sean negativos, para decir yo como esa persona no quiero ser, no se puede gobernar como esa persona, sean hombres o mujeres. Y también el hecho de que hoy por hoy el 90% de las cuotas son masculinas, luego ya va siendo hora de un cierto equilibrio. Nada más. Gracias, Isabel. Gregorio. Bien más abajo, ¿no? Hola. Ahul Felaguen y Midaguen Timedaklen. Un saludo para todos, amigos y compañeros. Bueno, por un gobierno democrático o por la libertad de decidir, murieron en Canarias muchos guanches. Murió en Tenerife mucha gente luchando contra, de hecho le ganaron la guerra a los españoles en todo su imperio colonial, no sufrieron otra derrota igual que la llevada a cabo en Acentejo. Y estoy diciendo que murió, por ejemplo, en La Palma Atanausú, en Gran Canaria Ventejuí, Ventor en Tenerife, y así muchos murieron por la independencia. Y en cuanto a la autodeterminación, Canarias se autodeterminó con el tema de la OTAN, pues votó contra este sistema que nos atenaza. Ningún pueblo, según las leyes internacionales, ningún pueblo puede tener a 1000 kilómetros una tierra sometida. Por tanto, España no ha cumplido nunca las leyes internacionales y por tanto incumple la 1514 de la ONU, por la cual Canarias debiera ser un estado libre, y no por autodeterminación, sino por descolonización, porque fue sometida por la fuerza de las armas y en contra del pueblo, y los que quedaron pues fueron sometidos, los que no se hacían cristianos eran llevados a la esclavitud, vendieron sus tierras, compañero, disculpa que te interrumpa, propuestas concretas para poder ir terminando. Bien, como hemos mantenido todo el día. Bueno, yo, mira, como copia de democracia y elecciones, yo pondría a Marina Leda, que tienen igual sueldo, no hay paro, no hay policía remunerada, incluso son independentistas, de forma que piensan los de Marina Leda que un gobierno local es mejor que uno a distancia, como tienen Marina Leda y tenemos en Canarias también. Llaman al régimen venezolano que es antidemocrático, y resulta que, como dijo antes la compañera, existe un revocatorio en el que todos los miembros de la administración pueden ser revocados a mitad de legislatura. Y una cosa que no se nombró, bueno, supongo que tendré otra oportunidad en cuanto a tema económico, y si no, pues digo ahora que en Canarias no hay bancos, es un sometimiento más, ni tampoco seguro, un sometimiento más a la metrópoli, porque ni tenemos bancos, ni tenemos seguros, ni otras muchas cosas, y nos explotan miserablemente teniendo medios con que subsistir, y no habría paro, por supuesto. Nada más. Gracias, compañero. Tiene la palabra Mary. Aquí. Sí, era concretando en el tema de democracia real, que era el área donde estábamos, porque no hemos llegado a conclusiones. Había una cosa importante: llevamos 35 decretos ley, lleva el gobierno
fascista del señor Rajoy, 35 decretos ley en lo que no es un año y medio de gobierno. Eso quiere decir que hay una dictadura real. Por tanto, una de las cosas que tenemos que hacer, de esos métodos, de esas decisiones que tenemos que tomar para que esto no suceda, es o suprimimos el decreto ley o acotamos realmente, porque sí es verdad que hoy dice la ley que es excepcional, que el decreto ley es una medida excepcional, pero la realidad es que la perversión de este gobierno ha hecho de la excepcionalidad la regla y está gobernando en dictadura, es decir, por absoluto decreto ley. Esas cosas son las que tenemos que controlar, esos son los métodos, utilizar la normativa, la ley para acotar que esto no vuelva a ocurrir, ¿vale? Son cosas importantes. Y yo, como ya vamos a clausurar, porque, insisto, lo decidimos antes, primero agradecer la cordura que hemos tenido todas y todas, que no hemos venido a hablar de lo mío que es, sino que hemos venido a hablar de ese mínimo común que nos une y que nos va a potenciar y que va a ser posible que de las conclusiones de hoy haya un embrión ya, que ahora en la clausura hablará la compañera, un embrión ya de programa alternativo popular. Eso es lo importante, ese es el paso importante que hemos dado hoy y sinceramente agradecer a todos y a todas la participación, la madurez, la generosidad y la lucha. Bien, yo tenía por ahí una cosa preparada, pero creo que no la voy a utilizar. Creo que hoy hemos tomado la calle, llevamos mucho tiempo tomando la calle, rechazando políticas de muerte, de pobreza, y hoy hemos tomado la calle, las plazas para explosionar, traer aquí en común nuestras ideas. Lo hemos hecho de una forma democrática, no ha habido mayorías absolutas, ha habido consenso. Hemos iniciado el embrión de un programa que podíamos llamar un programa de gobierno popular, mejorable. Hoy es el inicio de ese desarrollo que, como recoge el cartel del primer Parlamento Alternativo Popular, es que ahora toca que el pueblo tome el poder. Para eso es necesario que nos sigamos mezclando, reuniendo, compartiendo, participando. Es necesario que establezcamos ahora esto que hemos elaborado todos juntos, esto que es patrimonio colectivo, nos coordinemos entre todas las islas y trabajemos conjuntamente. Es necesario una alternativa, un bloque de poder alternativo, político, que lleve estas propuestas, que las defienda, que las haga suyas. Para eso no queda otra que unirnos, mezclarnos, trabajar conjuntamente, debatir. Las asambleas populares deben ser, llamémoslas como las llamemos, da igual el nombre, pero estas reuniones, estos sitios de encuentro, de trabajo, de participación, deben coordinarse entre todas las islas y deben ser el lugar donde trabajemos todas y todos para crear esa otra forma de vivir en las islas digna. Todas esas cosas que hemos dicho, las necesidades básicas de la población, hemos trabajado, esto parece una tontería, pero hay un montón en esos documentos que tenemos, un montón de ideas de cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro. Todo eso lo tenemos que hacer posible, porque si dejamos que nos siga cayendo encima esa losa de que no hay otra cosa que hacer sino aceptar esto, llegará el momento en que estaremos tan embrutecidos, tan preocupados por el sobrevivir, que ya no seamos capaces de pasar a la acción. Ahora tenemos que coordinarnos para hacer acciones conjuntas. Tenemos delante el 1 de mayo. Tenemos que coger estos documentos y llevárselos a los políticos y a la ciudadanía en general y decirles cuáles son nuestras ideas, expresarlas, defenderlas y exigir a ese gobierno de Canarias, exigir a ese Parlamento incapaz de que sí hay otra forma de hacer política. No nos vale ese teatro en el que intentan que la gente se aburra de la política porque no hablan de nada que realmente preocupe a la ciudadanía. Nosotros aquí sí lo hemos hecho, hemos hablado de la vida, de las necesidades, de las cuestiones diarias y del futuro de nosotros y nosotras.
Por eso, lo importante ahora es que mañana seamos capaces de todos llevar a nuestros compañeros, a nuestros puestos de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, las cosas, pero sobre todo el sentir, que es que juntos podemos cambiar esta situación injusta y cruel en la que estamos viviendo ahora.